Hoy vamos a hablar de algo que, digamos, a diario lo estamos viendo sin darnos cuenta de la prestación que tiene, que son las placas de yeso que se utilizan tanto en hoteles, restaurantes, bares, escuelas. Bueno, en realidad tendría que utilizarse. Es muy común ir a un lugar a comer o a pasar un buen rato y descubrir de que la reverberancia y la acústica es tan elevada que uno termina no pudiendo mantener un diálogo entendible con las personas que tiene alrededor. Y todo esto es ¿por qué? Porque no se ha hecho un buen tratamiento acústico del lugar. Entonces, el rebote de las ondas sonoras, de los ruidos naturales del lugar, de la asistencia del público, hace de que se torne en un ambiente con un alto grado de contaminación auditiva. ¿Cómo se soluciona esto? Simplemente, bueno, digamos nosotros, la solución que tenemos es a través de la gente de Knauf, a través de sus placas acústicas que tienen toda una serie de, digamos, de complementos. No solamente son acústicas, sino que también pueden ser antiflama, antibactericidas, purificadoras de aire, anticondensante. Tenemos toda una variedad, en algunos casos con funciones complementadas y en otros casos con funciones específicas. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando que se utiliza o normalmente debería utilizarse en ambientes públicos, también es posible llevarlo al hogar. Muchas veces tenemos ambientes donde no es grato la acústica para poder escuchar música o para ver televisión o para tener reuniones, y con un buen decorador y un poco de criterio se pueden utilizar este tipo de placas, ya sea en los cielos rasos o haciendo combinaciones con los muros, y lograr que la reverberancia se atenúe, o en los casos de lugares donde se cocina, por ejemplo, que se eliminen una gran parte de los olores que producimos. Este tipo de placas son de muy fácil colocación. Lo que es importante es utilizar la que corresponde a cada uno de las prestaciones que necesitamos. Y siempre tener en cuenta cuál es la existencia que en ese momento tenemos en el mercado, porque en general son placas importadas, entonces no siempre tenemos todos los modelos de cada una de estas líneas. Fundamentalmente, en este tipo de placas tenemos las que vienen para formar cielos rasos completos. Esto, acá por ejemplo, en Mar del Plata, en el Teatro Tronador, que está próximo a inaugurarse, se ha hecho todo el revestimiento de los cielos rasos en la parte de acceso al público y el lugar donde tiene una mayor contaminación y posibilidades de reverberancia. Se utilizó la placa Clineo, que cubrió toda la estructura que ya está instalada, con lo cual evitamos totalmente el problema acústico. Pero también tenemos la placa Danoline, que son para montar sobre, digamos, perfilería. Entonces son placas más pequeñas que se utilizan generalmente en ambientes más chicos o con otras prestaciones. Por ejemplo, estas placas, una de las ventajas que tiene es que en el centro de la placa, o sea, nosotros tenemos, esto es un trozo por supuesto, tenemos la placa, las perforaciones, que es lo que hace que, digamos, sea fonoabsorbente, pero además de eso, en el centro de la placa hay una fibra de vidrio saturada en zeolita, que es la que hace de purificador natural del aire, con lo cual lo purifica, quita los malos olores y en muchos casos complementa la acción fonoauditiva. Por eso la idea es ver qué tipo de placa es la que podemos llegar a necesitar para solucionar problemas muy puntuales o específicos, o cuando tenemos una variedad de problemas, qué tipo de placa utilizamos. Hay placas, por ejemplo, que están preparadas y diseñadas para cubrir piletas de natación. En los ambientes donde tenemos piletas de natación y hay que hacer un cielo raso, el problema más grave que se produce, y esto lo conocen todos los que en invierno en Mar del Plata van a las piletas cubiertas,
es digamos, la condensación en los techos y el goteo. Bueno, hay placas que son especialmente diseñadas para evitar este tipo de contaminación y no solo no van a tener goteo, sino también que son placas fungicidas y bactericidas, con lo cual mantiene su color blanco permanente. O sea, hay una variedad muy grande. Las placas de yeso no solamente son las que normalmente vemos para hacer tabiques divisorios o revestimientos de paredes, las hay de alta resistencia al impacto para lugares públicos o de mucho movimiento. Por ejemplo, las hay para sectores donde se trabaja con radiología, con lo cual los rayos X no las pueden atravesar, entonces en el mismo momento que estamos haciendo un revestimiento decorativo, estamos haciendo una protección hacia todo lo que nos rodean con este tipo de contaminación de rayos. La firma Naus tiene a disposición del cliente, no importa el tamaño de la obra, el asesoramiento técnico suficiente como para que la utilización del elemento que vayan a incorporar en su vivienda o en su comercio sea el acertado. Yo les diría, no dejen de utilizarlo, realmente hay todo un asesoramiento técnico muy interesante y que nos puede llevar a que hagamos una optimización de lo que hemos elegido. En Pinturerías DRAP, la construcción en seco se llama Nauf. Placas para cielos rasos, tabiques, perfilería, masillas y yesos proyectados. Siempre con tecnología de vanguardia, asesoramiento técnico y respaldo comercial al servicio de tus obras. Pinturerías DRAP, bien marplatense.